Bueno, no podemos finalizar el curso sin hablar un poquito de lo que es la entrada y la salida, de lo que es las sistemas de archivos. Ustedes son unos expertos en... ¿Cómo? Eso creo. Sí. Ustedes son unos expertos en utilizar el sistema de archivos desde el punto de vista del usuario. Y eso no requiere mayor explicación. Todos sabemos que existen archivos. ¿Existen? Sí. Además de los archivos, ¿qué otra cosa existe? Que uno guarda, o que uno almacena, entre comillas. Archivos y carpetas, archivos y directorios. ¡Wow! Bueno, archivos existen de muchos tipos, tipo texto o tipo binario. La diferencia pues, es muy sencilla. En los tipos texto, básicamente la información se almacena utilizando el juego de caracteres ASCII o ASCII extendido, de forma tal que uno lo puede, con un editor de texto, abrirlo. Mientras que los archivos binarios utilizan todo el rango de caracteres disponibles, o sea, desde el carácter 0 hasta el 255, que no tienen de pronto representación ASCII. ¿Listo? El formato de los archivos, pues depende de la aplicación que los use o del sistema operativo, ¿cierto? Por ejemplo, un ejecutable en Windows tiene un formato diferente a un ejecutable en Linux. Pero al final, un archivo no es más que una secuencia de bytes que hay que almacenarla en algún dispositivo. ¿Listo? Bien. La entrada y la salida es especial porque los dispositivos en los que se almacenan los archivos y los directorios son especiales. Los dispositivos en los cuales se almacenan los archivos y directorios son dispositivos que almacenan la información a nivel de bloques de bytes. Por ejemplo, un disco almacena los archivos en bloques que a nivel físico tienen 512 bytes. ¿Listo? Entonces, si ustedes guardan un archivo de 4K, 4 kilobytes, o sea, 4096 bytes, ¿cuántos bloques de disco están utilizando? Si cada bloque utiliza 512, pues 8 por 5, 40, ¿cierto? 8 bloques. Bien. La tarea de los sistemas de archivos es, entonces, administrar eso que para nosotros son archivos y directorios, al final no son más que bloques en un disco. Entonces, la tarea de los sistemas de archivos es enlazar las dos cosas. Que cuando uno crea un archivo, lo que hace es que le asigna un espacio en disco, y a medida que uno va guardando información, lo que hace esta parte del sistema operativo es almacenar esa información en el disco, pero llevar la cuenta de dónde va. Es como algunos de ustedes tienen un folder de esos que se le meten los más. ¿Sí? Por ahí veo uno. ¿Sí? Si ustedes le pidieran, si el compañero llevara muchas materias en el mismo folder, ¿cierto? Él las puede organizar, pues uno lo que hace es que organiza, divide de antemano, divide el folder, ¿cierto? En secciones. Este pedacito lo voy a utilizar para sistemas operativos, este pedacito para alguna matemática, este pedacito para estructuras de lenguajes, para distribuirse, etc. Pero en los discos yo no puedo reservar de antemano el espacio. Ese espacio se reserva a medida que se va utilizando. Entonces, en ese folder que tiene el compañero, todas las hojas irían revueltas. Y si ustedes le preguntan al compañero si las hojas estuvieran revueltas, no divididas, ¿cierto? Si ustedes le preguntaran al compañero, por favor, denme solamente las hojas de sistemas operativos, el compañero, ¿qué tendría que hacer? Empezar a buscar hoja por hoja. Están los operativos, están los operativos, están los operativos, y sacarlos. La otra opción es tener un índice que le diga en dónde están las hojas de operativos, ¿sí o no? La otra opción es que él, en cada hoja, diga, bueno, esta es la hoja número 20, la siguiente, la anterior hoja de operativos estaba en la 15, y la otra estaba en la 5. ¿Estamos? Entonces, con esos apuntadores, él podría, sin ver todo el cuaderno, ir directamente a los sistemas operativos. Eso mismo es lo que tienen que hacer los sistemas de archivos en el disco. Porque los archivos se guardan a nivel de bloques, pero eso no implica que todos los bloques estén uno detrás de otro. Puede ser que un pedacito del archivo esté en un lado y el otro pedacito esté un giro más allá, por allá hay otro pedacito. ¿Estamos? Eso se presenta por las costumbres nuestras, ¿cierto? Nosotros, en un disco, creamos y borramos archivos. Entonces vamos asignando espacio y cuando borramos un archivo va quedando ¿qué? Huecos. Lo mismo que en la memoria, cuando vemos una memoria libre utilizada, ¿cierto?
Bien. Un programa típico para utilizar archivos, pues es un programa normalito en el cual uno hace open, ¿cierto? En este caso estamos abriendo un archivo cuyo nombre se dio por parámetros en el main, en modo lectura. Si no existe lo creamos, leemos y luego escribimos en otro, cerramos y cerramos. Esto no tiene ciencia, ¿sí o no? Pero sí tiene ciencia desde el punto de vista del sistema operativo. Existen algunos archivos especiales, que son archivos especiales mapeados en memoria. De estos no voy a hablar mucho porque ya los vimos cuando vimos comunicación de procesos. ¿Recuerdan? Eran archivos que se almacenaban en el disco, pero básicamente eran memoria compartida. ¿Sí se acuerdan de ellos? Bien. Bueno. Hablemos de los directorios. ¿Para qué sirven los directorios? ¿Para qué nos sirven? Un directorio para qué sirve. Una carpeta para qué sirve. Para organizar archivos y directorios. ¿Cierto? Existen varias formas de implementar eso. Una forma es, por ejemplo, tener un solo directorio y todos los archivos dentro del mismo directorio. Pero también podemos tener un directorio raíz y un directorio para cada usuario y ahí por dentro los archivos, o los esquemas que utilizamos hoy en día, en la cual puede existir un directorio raíz, muchos directorios de usuario, por ejemplo, y dentro de ese directorio otros subdirectorios y otros archivos. A eso es lo que se le conoce como un sistema de archivos y directorios jerárquico, que es trivial para nosotros. Veamos cómo se construye un árbol de directorios en Unix. Pues ya habíamos hablado que en Unix siempre se empieza con un directorio llamado como raíz. Dentro de ese directorio existen varios subdirectorios, los cuales a su vez contienen diferentes archivos. ¿Sí o no? Eso no requiere mayor explicación. Vámonos. ¿Dónde está el VirtualBox? Bueno, entonces tocó a la vieja usanza. Aquí está. Me olvidó la contraseña. Ah, no, sí, esa es. ¿Qué operaciones existen sobre los directorios? Crear, borrar, abrir, cerrar, leer, renombrar, enlazar y desenlazar. ¿Cómo se implementa un sistema de archivos? Esta era la que me interesaba que ustedes vieran. Entonces, mucha atención. Todo disco se puede representar como una secuencia lineal de bloques de información, a pesar que los discos pueden ser magnéticos, ópticos, etc. Todo disco tiene un sector inicial, del cual estuvimos hablando todo el semestre. Es el sector de arranque maestro. ¿Qué se guarda en el sector de arranque maestro? ¿Qué se guarda ahí? ¿Qué se guarda en el primer sector de un disco? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se guarda? Eso sí, lo que están hablando, el cargador de arranque, ¿sí o no? Eso. ¿Y qué es lo que es el cargador de arranque? Pues es el que es cargado por la BIOS, el 7C00, que desencadena toda la lógica para cargar el sistema operativo. ¿Listo? Bien. Al final de ese sector de arranque, al final, pero por dentro del sector de arranque hay una tabla que se llama la tabla de particiones, que ya la habíamos, una vez la había mostrado yo en donde estaba la tabla de particiones. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿No? ¿La vemos? Veámosla, porque eso es importante verlo, ¿sí o no? Por ejemplo, tomemos el ejemplo que acabamos de ver. Operativos, materiales, aprendiendo sistemas operativos. Y el ejemplo que vimos fue el de teclado, ¿cierto? Que fue 17. Bueno. Este es el sector de arranque, esta es la imagen de disco. Y esta... ¿Cómo sé que es un sector de arranque? Pues primero, porque yo sé que esta es la imagen de disco generada en los ejemplos. Y segundo, porque los primeros 512 bytes es el sector de arranque.
Y recuerden que todo sector de arranque termina con una firmita, aquí, una firma. ¿Sí la ven? Que es A55, ¿cierto? Al final del sector de arranque existe una tabla de particiones. En esa tabla de particiones se almacena la información de ¿qué? ¿Qué es una tabla de particiones? Pues de particiones. ¿Cierto? Hay espacio hasta para 4 particiones, por eso es que uno en un disco solo puede crear 4 particiones primarias. ¿Listo? Lo que pasa es que una de esas particiones puede ser una partición extendida, y dentro de esa partición extendida uno puede crear todas las unidades lógicas que quiera. Por eso uno puede tener C, D, E, F, G, H, I, J, K, todas las que quiera. Pero en realidad solo se pueden tener 4 particiones primarias. Si vamos a Windows, aquí está. Entonces en este caso tengo 1, 2, 3 particiones ¿qué? Primarias. ¿Sí la ven? Bueno, listo. Entonces, todas esas particiones aquí es donde se definen en dónde empiezan y qué tamaño tienen. Y cada una de esas particiones puede tener un sistema de archivos diferente. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo una partición la puedo formatear con el sistema de archivos de Linux, otra partición con el sistema de archivos de Windows. Eso es lo que me permite tener Windows y Linux, por ejemplo, en un mismo sistema. Bien. Entonces, cada una de estas particiones tiene su propio sistema de archivos. Entonces, si les pidiera una definición de sistema de archivos, ¿qué es? El sistema de archivos es la estrategia que se utiliza para administrar el espacio libre y los archivos y directorios dentro de una partición. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues depende de cada especificación del sistema de archivos. ¿Ustedes saben cómo se llama el sistema de archivos de Windows por excelencia? ¿Cómo? NTFS. ¿Y el predecesor de él, cómo se llamaba? FAT, que todavía sigue existiendo, por ejemplo, para las memorias. ¿Sí? Bueno. Cada sistema de archivos, esto que nosotros vemos acá, es una representación de una especificación. Entonces, por ejemplo, su profesor se consiguió, porque eso está disponible en internet, no es que me lo haya pirateado a ningún lado. ¿Sí? La especificación del sistema de archivos FAT32. Si ustedes quieren hacer un sistema operativo que pueda leer particiones de Windows, pues tienen que leerse este documento, que es un documento pequeñito que solo da los aspectos generales, ¿sí? Y que en este caso solo tiene 34 páginas. ¿Listo? Vamos a verlo básicamente a nivel conceptual y luego vemos algunas cositas a nivel ya de implementación. ¿Listo? Como para que quede clara la idea. Entonces, repito, un sistema de archivos no es más que el mecanismo que utiliza un sistema para poder administrar el espacio libre y los archivos y directorios dentro de una partición. ¿Listo? ¿Cuántas particiones puede tener un sistema? En un disco. En un disco se pueden tener hasta 4 particiones primarias, pero también se puede tener 3 primarias, una extendida y dentro de esa extendida muchas unidades lógicas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya lo vimos en Windows, ahora veámoslo en Linux. Linux también tiene sus propias herramientas. Ay, Dios mío, ¿dónde estás? Pero como a mí no me gusta eso, entonces me gusta aquí, por este lado. Pero por aquí también podríamos tener alguna herramienta que me permita ver eso. Pero yo lo voy a hacer aquí por el modo texto. Hay una herramienta muy importante que les recomendaría que la revisaran, que se llama FDisk, pero no la versión que trae Windows, sino la versión de Linux. Voy a decirle FDisk del dispositivo SDA.
SDA es el primer disco y por eso es la A. Si yo tuviera otro disco conectado sería SDG. B. Otro disco C. Ahora, veamos SDA. Es un disco completo. ¿Cuántas particiones puedo tener dentro de ese disco? Hasta 4 primarias. Pero dentro de una, puedo decir 3 primarias, una extendida y dentro de esa extendida muchos unidades. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Está claro? Bien. Entonces, vamos a ver. La primera partición dentro del disco SDA, ¿cómo se llamará? ¿Cómo creen que se llama? Pues se llama SDA1. Vamos a por eso. La segunda partición, ¿cómo se llamará? SDA2. La siguiente, SDA3. Y así sucesivamente. Listo. Cada partición puede tener su propio sistema de archivos. Entonces miren lo que voy a hacer. Y esto es lo bonito de las máquinas virtuales. Voy a apagar en este momento la máquina virtual. Y ya vamos a ver para qué la apago. Vamos a apagarla. Es esta. ¿Listo? Voy a ir a la configuración, porque esto yo no lo podría hacer con mi computador porque me lo daño. Y entonces voy a agregar... ¿Ya para o no? Eso solo lo puedo hacer si está para almacenamiento. Ahora sí. Voy a agregar aquí un dispositivo de CD. Perdón, aquí. Un dispositivo de CD o un disco duro. Voy a agregar un nuevo disco duro. Y voy a crear un nuevo, puede ser disco duro SATA o disco duro, por ejemplo, IDE. Entonces voy a agregar un disco duro. Crear un nuevo disco en formato BDI, reservado dinámicamente. Lo voy a crear de 8 GB y lo voy a crear en D, discos de VirtualBox, y lo voy a llamar prueba. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna tecla oprimida que no me deja? Allá. Listo. Prueba. Guardar. Puede tener hasta 8 GB, pero no quiere decir que empieza ocupando 8 GB. Esa es la magia de los discos virtuales. Empieza ocupando 36 kilobytes. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué empieza ocupando 36 kilobytes? Pues porque en el disco lo único que debe contener es el sector de arranque y el resto en ceros. Y la tabla de particiones, ¿cierto? A medida que vaya creciendo, pues va a ocupar más tamaño. Entonces, ahora voy a arrancar de nuevo a este señor y vamos a trabajar con ese disco virtual. Recordemos, el disco tiene un MBR y puede tener diferentes particiones, cada una de las cuales tiene su propio sistema de archivos. El sistema de archivos, ¿cuáles son los componentes básicos? Todo sistema de archivos tiene un bloque de inicio en el cual es posible almacenar un sector de arranque similar al sector que se guarda en el sector maestro. Por eso cuando uno instalaba Linux antes le preguntaba, ¿dónde desea guardar el sector maestro? ¿En el sector maestro, el sector de arranque, perdón? ¿En el sector maestro del disco o en la partición? Ahora no pregunta, lo guarda en el sector maestro. ¿Sí? Y le presenta el menú para poder arrancar Windows y Linux, ¿cierto? Bien. Un superbloque, que es donde está toda la información relativa a este sistema de archivos, o sea, qué tamaño tiene, el tamaño del bloque, etc. Una estructura de datos que permite saber cuáles son los bloques libres o cuáles son los bloques ocupados. Y la estructura que le permite saber cómo se organizan los archivos, en dónde está el directorio raíz y realmente el contenido de los archivos y los directorios. Eso es un sistema de archivos. Es una estructura de datos gigantesca que permite administrar los bloques del disco. Entonces, volvamos acá. Acabo de crear un nuevo disco, ¿cierto? O sea que en este momento ese disco debe estar disponible aquí, en el puerto SATA 1. Es como si yo hubiera comprado un disco en ceros y lo hubiera conectado al computador. O sea que ese disco no tiene ningún tipo de ¿qué? De formato. Entonces vamos a crearle un formato.
Repito, esto se podría hacer en modo gráfico, pero a mí me gusta hacerlo en modo texto. Tengo que entrar como root porque las operaciones de disco pues no las puede hacer un usuario normal. Y le voy a decir fdisk dev de dispositivo sd que b. ¿Por qué sdb? Pues porque es el segundo disco. Obviamente nos va a decir que el dispositivo no contiene una tabla de particiones válida, etcétera, etcétera. Pues sí, ese señor no tiene ningún tipo de partición válida porque no existía. Entonces le dije W para que creara una nueva. W guarda los cambios igual que en el B. Y ahora sí ya existe. Vamos a darle H. H lo que hace es que muestra la ayuda. Conmuta el iniciador de arrancable, modifica la etiqueta del disco, conmuta, suprime una partición, la borra, lista los tipos de partición conocidos. Ese es importante. L, ¿qué tipo de partición son conocidos? Entonces aquí están. Partición 0 vacía, 1 es FAT12, 6 es FAT16, 7 es la que utiliza Windows. ¿Dónde estás? 81, 83 es la que utiliza Linux y 82 es para Linux suave. ¿Listo? ¿Estamos? Bien, eso es muy importante. Vamos a crear, P es para darle información. Aquí nos está diciendo que el disco tiene 8 gigas, ¿cierto? 255 cabezas con 63 sectores por pista y 1044 cilindros. ¿Qué es eso? La geometría anterior, porque eso ya casi no se maneja, pero la geometría anterior de los discos se daba en cilindros, en cabezas y en sectores. ¿Qué es ese cuento? Voy a tratar de ilustrarlo acá. Un disco, en realidad no es un solo disco, pueden ser varias bandejitas posicionadas de forma una encima de la otra. ¿Listo? Bandejas. ¿Cómo se lee el disco? Hay una cabeza lectora, perdón, hay un brazo y sobre ese brazo hay una cabeza lectora que se mueve en este sentido, longitudinalmente y que va hasta la mitad del disco. O sea que si yo quiero leer la información que está aquí, en este lado, ¿qué tengo que hacer? Rotar el disco y mover la cabeza. ¿Estamos? No mi cabeza, sino la cabeza del disco este. O sea, yo así, leo así. Entonces, eso es lo que conforma la geometría de un disco. Mucha atención. ¿Qué pasa si yo dejo la cabeza del lector estacionaria y le doy una rotación al disco? ¿Qué obtengo? ¿Qué figura obtengo? Pues obtengo esto, que se conoce como una pista. O sea, es el conjunto de sectores que están, si yo dejo la cabeza estática y roto una vez el disco, son ese conjunto de sectores. Una pista como la pista de atletismo de un estadio. ¿Listo? Ahora, si yo proyecto esa pista en todos los cilindros que tengo, perdón, en todas las bandejas que tengo, obtengo un cilindro. ¿Sí o no? Si yo tomo un círculo y lo proyecto en un espacio tridimensional, obtengo un cilindro. ¿Sí o no? O sea que el cilindro es básicamente la misma pista en cada una de las bandejas. ¿Sí está claro? O sea que si lo viéramos desde el punto de vista de los cilindros, el disco está conformado por una serie de cilindros concéntricos, uno por dentro del otro. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí la ven o no la ven? Claro, porque aquí, si yo muevo más la cabeza, aquí hay otra pista, y si yo proyecto esa pista, obtengo otro cilindro. O sea que obtengo un cilindro 0, cilindro 3. Con base a los cilindros, al tamaño del sector, al número de cabezas que yo tenga, puedo calcular exactamente el tamaño del disco. ¿Sí? Con una regla muy sencilla. Tamaño del disco, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? ¿Al número de qué? ¿De cabezas? ¿Por qué? Sectores que tiene cada pista. ¿Sí o no? ¿Multiplicada por qué? ¿Por qué?
esos sectores que tiene cada pista, ¿cierto? ¿Sí? Multiplicada por el número de cilindros. ¿Sí o no? Cilindro por cabeza por sectores por pista, multiplicados, todo eso, por el número de bytes que tiene cada sector. ¿Cierto? Y los sectores generalmente son de 512 bytes, porque la información en un disco se guarda por sectores. ¿Sí? Entonces, un sector es la mínima unidad que puede leer la cabeza. Un sector, un sector, un sector, un sector, un sector, un sector, un sector. Esos sectores se organizan en pistas que si se proyectan se obtienen cilindros. ¿Listo? Entonces, aquí nos está diciendo que ese disco tiene, teóricamente, porque no quiere decir que tengamos 255 bandejitas. No, no, no. ¿Cierto? 63 sectores por pista. ¿Sí? O sea que cada pista tiene exactamente, si cada sector ocupa 512 bytes, cada pista tiene 32 kilobytes. ¿Cierto? 5 por 6, 30. ¿Sí? 1044 cilindros. ¿Listo? Todo eso para un total de 16 millones de sectores en total, que multiplicado por 512 bytes da 8 gigas en disco. Bien. Ahora, ¿con qué comando añado una nueva partición? Por favor. N, muy sencillo. Nueva partición. ¿Qué tipo de partición es? ¿Extendida o primaria? Pues uno inicialmente crea particiones primarias. El número de la partición, pues como es la primera, la 1. El primer sector. El primer sector. Pues la partición no puede empezar en el sector 0. Porque en el sector 0 está el sector de partición. Listo. Último sector, o puedo decirle más número de sectores, más tamaño, etcétera. Por ejemplo, más 1 giga. O sea que esa primera partición, no, más. Tendría más 2 gigas. ¿Cierto? ¿Sí? P. Y ahí tenemos la primera partición. No necesita explicación. ¿Cierto? Comienza en el sector 2048 y termina en el sector tiene este número de bloques. Es de tipo 83, porque por defecto él las crea de tipo Linux. Pero eso lo podemos cambiar si queremos. ¿Cómo le diría? ¿Con cuál comando? T. Se ha seleccionado la partición 1. Código hexadecimal o presione L para ver los códigos. Entonces quiero que sea 7. Listo. P. ¿Está claro? No hay mayor complicación. T, la 1, 83. Listo. Entonces cuando el sistema instala Linux, él automáticamente crea estas particiones y entre ellas crea una partición de tipo suave. Vamos a crear otra partición de tipo Linux. Entonces, ¿cómo le haría? Nueva, primaria, partición 2, sí, claro. Empieza pues donde termina la otra, ¿sí o no? Obvio. ¿Y de cuánto la queremos? De 2 gigas. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a crear una nueva partición primaria. 3. Empieza ahí. Otro 2 gigas. Pero esa partición la voy a volver Windows. ¿Sí o no? Que es muy sencillo. Más fácil que la interfaz gráfica. ¿Listo? Ahora voy a guardar esos cambios. W. Y si vuelvo a entrar al disco, pues ahí ya van a estar las particiones. Ojo, lo que estoy modificando es la tabla de particiones. Ahí no he tocado el disco para más nada. Solo he modificado la tabla de particiones. Por eso es que uno, cuando crea nuevas particiones, uno no puede recuperar, en teoría, la información. Incluso si formatea, porque el formateo generalmente no borra todo el disco. El formateo lo que borra son estas estructuras de datos y los datos siguen estando ahí. Por eso es que hay herramientas de informática por eso que les permiten recuperar archivos
incluso si se haya formateado el disco. ¿Estamos? Bueno. Ahora, ya sabemos, Q para salir, ya sabemos que existe SDB1, SDB2 y SDB, ¿qué? 3. Yo todavía no puedo utilizar esas particiones porque todavía no están formateadas con el sistema de archivos adecuados. En Linux, en Windows es clic derecho formatear, pero en Windows existe el comando mkfs. Y existen unos alias que me permiten crear diferentes sistemas de archivos básicos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sé que es ext3, que es el tipo de archivos básico de Linux, yo puedo decir mkfs.ext3, ¿de dónde? ¿Al dispositivo qué? SDB1. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si uno dice que no es, pues formatea el disco. Ya. ¿Ya lo formateó? Rapidísimo. Ahora, el SDB2. Listo, ya lo formateó. Y ahora, el otro. mkfs. ¿Cierto? Repito, estos comandos o los hacen sobre una máquina virtual o los miran con mucho cuidado. Yo lo estoy haciendo porque yo sé exactamente cuáles son las particiones que acabo de crear, ¿no? Porque ahí uno puede, ojo, advertencia, advertencia, uno puede dañar el disco, ¿no? Ese se va a demorar un poco. Entonces, mientras ese termina, eso es lo bonito de las máquinas virtuales. Yo ese disco lo puedo formatear, hacer todo lo que quiera y no pasa absolutamente nada. Significa que usted puede hacer, por ejemplo, ampliar el tamaño del disco C. Digamos que no. Yo lo que puedo hacer es formatear otro disco, copiar todo allá y ahora decir que C es este. ¿Sí? O sea, yo no puedo, dinámicamente, con este comando no puedo ampliar. Existen interfaces gráficas que sí permiten eso, pero siempre y cuando usted tenga espacio libre antes o después. Si no, no. ¿Sí? Y se puede borrar. Mire, se puede recuperar. Terminó. Tenga un nuevo día, un Se feliz puede día. borrar y se puede recuperar. Sí, claro, llenando todo de cero. De D y F igual de 0. O F igual de SDB1. Y otras banderas adicionales. Eso lo que hace es que llena de ceros físicamente. 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Bueno, pero este no lo voy a hacer. Listo. Ahora sí, ya tenemos, y ahí era donde quería llegar, ya tenemos un disco. Ese disco tiene un sector de arranque que por ahora está vacío, una tabla de particiones que referencia a diferentes sistemas de archivos que ya están creados en ciertas partes del disco. Aquí dice, la partición 1, esa información que yo obtenía con el P, era básicamente la información que se leía de la tabla de particiones. ¿Está claro? Bien. Y ya acabo de formatear estos discos. Ahora vamos a hacer lo interesante que es, vamos a utilizarlos. Linux tiene un archivo especial que se llama fstab. Windows no tiene un archivo similar porque eso lo guardas en el registro. En ese archivo nos dice en dónde se debe montar cada partición. Entonces uno podría decir, por ejemplo, dev sdb1. Quiero montarla en /mnt partición 1, que es de tipo ext3, fue que la creé, ¿cierto? ¿Sí? Y las mismas banderas que tiene el de arriba. Remount. No, esta no, porque esta es la de iniciar. Creo que aquí simplemente es 0 y 0. Bueno, voy a borrar. Y esas son las particiones que están disponibles cuando arranca el sistema. Voy a crear el directorio mkdir mnt partición 1. ¿Listo? Y voy a dar el siguiente comando. Mount dev sdb1. O sea, voy a montar dev sdb1. ¿En dónde? Al directorio partición 1.
MNT partición 1. O sea que todo lo que yo escriba aquí va a quedar en ese disco, en esa partición. ¿Sí? Voy a decirle mount. Y aquí me va a decir, dev SDB1 está montada en mount part 1 y el tipo es ext3 y está en modo ¿qué? Lectura y escritura. Voy a montar mnt crear partición 2 monte dev sdb 2 ¿en dónde? Partición 2. Ahí está. ¿Listo? Ahora mount y ahí están montadas. Estas son las que monta automáticamente el sistema cuando arranca. Umount mnt partición 1. Ah, está ocupada, claro, estaba metido ahí, no la puedo desmontar. Me salí y ahora sí, la puedo desmontar y la partición 2 también. Cuando uno, por la interfaz gráfica, agrega nuevas particiones, lo que está haciendo aquí es, por ejemplo, dev sdb1. ¿En dónde? En mnt partición 1. El tipo es ext3, opciones, modo lectura y escritura y etcétera. Este es el archivo de configuración que lee Linux automáticamente cuando arranca. Por eso es que cuando uno arranca no tiene que estar cargando las particiones. Por ejemplo, si ustedes crearon una partición adicional para home, entonces ahí diría home. Por ejemplo, cuando uno instala servidores, ellos crean por aparte home, usr. Y las particiones que uno ve como directorios dentro de root, en realidad están referenciando particiones de disco aparte. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo podemos ver eso? Pues con el comando mount y viendo el archivo fstab. ¿Listo? Ya lo otro es, dentro de cada parte, yo la desmonté, ¿sí, cierto? Sí. MNT partición 1. Dentro de cada partición uno puede crear los directorios y subdirectorios que quiera. ¿Cierto? Y los archivos que quiera. Vamos a ver. Todo eso que hice yo lo podría ver aquí. Carpeta personal. Sistema de archivos. Este tiene autenticación. Necesito la contraseña de root. ¿Sistemas creo que es? Sí. Aquí están. ¿Qué significa que está vacío? Sí, señor. Bueno, aquí no lo puedo mostrar porque no estoy como root. Los must found es cuando ustedes utilizan la rutina de chequeo de disco, todos los archivos que estén de pronto dañados o algo, él los guarda en los must found. ¿Sí? Ahí es donde se guarda. Carpeta personal. Y si aquí subo, más arriba, MNT partición 1. Yo la monté o la desmonté, ya ni me acuerdo. TCDB1 está montado en partición 1. Bueno, aquí no tengo permisos porque eso lo hice como root, por lo tanto no puedo, por eso es que no puedo ver lo que está aquí por dentro, porque estamos como root. Pero ahí está. A no ser que yo le ponga unas opciones al mount. Cerrar. Mount. Mount. SDB1. SDB2. 3 también creo que está montada. Sí. ¿Dónde estamos? Aquí.
Ah, bueno, esa es una cosa. Cuando yo abro este señor, él automáticamente lo monta. ¿Sí? Con esta aplicación gráfica. Miren. ¿Sí ven? Él automáticamente los monta. ¿Sí ven? Y utiliza una ruta ficticia que él crea cada vez que monta los archivos, los sistemas de archivos, media. ¿Sí? Esta ruta es el identificador del disco. O sea que si yo entro ahí, 50. ¿Cuál es ese DB1? 53. ¿Dónde estás? Lugares. ¿Cuál será? ¿Cuál de los dos será? 53. Ahí está. Pero no puedo crear nada porque lo hice como root. ¿Sí? Por eso es que no aparece nada. ls mkdir hola 2. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Listo. Este cuento de los sistemas de archivos es un cuento bastante extenso y bastante interesante, pero por lo menos nos dimos una idea de qué es y para qué sirve. Cada partición tiene su propio sistema de archivos y ya cada partición tiene sus propias estrategias, por ejemplo, para manejar el espacio libre. Entonces, por ejemplo, cómo se maneja, cómo se implementa el espacio libre, aunque eso ya lo vimos, pero lo vimos fue para memoria. ¿Sí? Y digamos que ya con eso finalizamos este vistazo rápido de lo que es los sistemas de archivos. Sí me interesaba que por lo menos conocieran la parte básica y los comandos básicos. Y ya lo otro pues es un estudio